del país. Óigame, está con nosotros ya conectado el ex comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, ex secretario general de La Palma, ex presidente del Senado y actual portavoz de la minoría en el Senado de Puerto Rico, el licenciado Tomás Rivera Schatz. Muy buenos días, senador. Muy buenos días. Saludos para ti, Jorge, saludos para ti, Limari, para todos los que laboran con ustedes y, por supuesto, para la audiencia que lo escucha. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Senador, precisamente estaba leyendo justo cuando usted entra las expresiones que usted realizó ayer tras la determinación de la Cámara de Representantes de colgar los nombramientos de Larry Selhammer y de Manuel Torres. Usted cuestiona qué gana en la Cámara de Representantes con esa determinación de colgarlo y qué obtuvieron de beneficio para los trabajadores. Y usted ayer también expresó que hay que tener sensibilidad con los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica y los traslados y pide un cuidado de que no se repita el verano del 19 con esta decisión. ¿Cuál es su impresión alrededor de todo lo que está pasando, además de colgar estos nombramientos, con lo que está pasando también con la Autoridad de Energía Eléctrica y el contrato de Luma Energy? Bueno, comenzando con el asunto de los nombramientos, me parece que fue una actuación totalmente equivocada, irresponsable. Rechazar los nombramientos de Larry Selhammer como secretario de Estado y de Manuel Torres como Contralor de Puerto Rico. Desde que comenzó a discutirse ambos asuntos, ambos nombramientos, el liderato de la Cámara del Partido Popular, el representante Hernández, Salito Hernández y el representante de Raúl, habían dicho y habían expresado que estaban condicionando la confirmación, ¿verdad?, el aval a esos nombramientos a que uno se aprobara o el gobernador firmara las enmiendas al Código Electoral. Luego lo movieron a que se aprobara o que se lograra ir sobre el veto, ¿verdad?, del proyecto de la Cámara 500, que es un proyecto que el presidente de la Cámara alega que le restituiría unas facultades a la Cámara de Representantes, a la legislatura, que han sido cedidos en otra legislación, y el otro proyecto que ellos decían que era parte de la negociación era la resolución 88, en la que sugerían o pretendían que se extendiera o que se pospusiera la vigencia o el inicio del contrato de Luma. Así que estaban condicionando unos nombramientos a la aprobación de primero de una medida, luego de esas tres. En primer lugar, es antiético pretender cambiar la aprobación o negociar la aprobación de un nombramiento a cambio de una legislación. Usted rechaza o acepta un nombramiento de conformidad con los méritos o deméritos que pudiera tener. Y usted aprueba o rechaza legislación dependiendo de las deficiencias o las virtudes que pueda tener legislación. Así que de entrada eso luce reñido con el Código de Ética de la Cámara. Finalmente terminaron colgando los dos nombramientos y los dejó mal parados ante la opinión pública primero, y segundo, los dejó sin ninguna oportunidad para obtener lo que querían de aprobar la legislación. Fíjate que no tienen votos para ir por encima del veto. No lo tienen, primero, y segundo, aunque pudieran aprobar medidas, si el gobernador le vetara alguna medida, como lo hizo en el proyecto de la Cámara 500, como no tienen los votos, pues quedan totalmente inefectivos. Lo manejó mal Tatito en el sentido de que quizás pudo haber atendido primero lo de Luma y luego hizo los nombramientos para alguna negociación, buscar votos o lo que fuese, o es que simplemente hay una agenda, vamos a acabar con esto y se acabó. Bueno, yo creo que demostró su poca capacidad de manejar los asuntos, porque se conversó con él y vamos a buscar la alternativa para que no sea necesario, ¿verdad?, rechazar los nombramientos, que eran dos buenos nombramientos. Máxime cuando el caso de Selhammer del Senado, que lo preside José Luis Dalmau, que además es el presidente del Partido Popular, le dio el aval a la de Selhammer. Así que fue una manera torpe y atolondrada de manejar los asuntos. No consiguieron absolutamente nada y ahora pues
provocaron un clima en el que sencillamente no van a conseguir ni aprobación de medidas, ni negociaciones de ninguna clase, así que se quedó sin ningún tipo de facultad para mover. Y el caso de Luma, senador. ¿Qué específicamente? La situación que ocurre que sobre los empleados, que hay algunos que están reubicando en lugares que no necesariamente, primero, oficinas que no existen, mira, lugares donde no deben estar. ¿Se debe rehacer eso? ¿Se debe aplazar un poquito lo que se atiende? Bueno, yo creo que hay que poner en perspectiva lo siguiente. Independientemente de quién sea el patrono de los trabajadores de energía eléctrica, de los trabajadores que manejan el asunto de energía en Puerto Rico, independientemente de que sea Luma o sea la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que tiene que procurar cualquiera de los dos y el gobierno asegurarse es que los trabajadores altamente especializados, que tienen una preparación bastante sofisticada, específicamente vamos a referirnos a los senadores y a otro personal técnico, tienen que estar disponibles, porque sin ese personal, no importa que sea Luma, no importa que sea energía eléctrica, no funcionaría para restituir el servicio de energía eléctrica en caso de un apagón, de un impacto, un huracán o cualquier deficiencia. Así que el manejar el asunto del reclutamiento para los que decidan quedarse con Luma y la ubicación para los que decidieron no irse con Luma y quedarse en el gobierno fue sencillamente fatal. Lo pudieron manejar de una manera más simple y más sencilla. La Oficina de Recursos Humanos de la autoridad podía sentarse con Luma, ir sobre todos los expedientes y decirle, ok, estos son los perfiles, estos son la preparación y la experiencia de los empleados, cuáles vas a obtener o cuáles te vas a quedar y cuáles no, para entonces los que se van a ir a Luma, asegurarle que se les garantizan todos sus derechos, y los que se fueran a quedar en el gobierno, exactamente igual, asegurarle los derechos para que fluyera lo que la ley que se aprobó el correo pasado exige, que es que se garanticen todos y cada uno de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así que eso no fluyó así, y llegó al ridículo, al absurdo de enviar un senador de línea como chofer en una agencia de gobierno. Usted ha hablado, disculpe que lo interrumpa, Rivera Chat, usted ha tenido conversaciones como portavoz de la minoría en el Senado con el gobernador Pedro Pierluisi sobre este particular, porque yo leyendo esas expresiones que usted realizó ayer, donde usted hace un llamado, primero critica de la manera en que se ha tratado al trabajador que decidió permanecer en el gobierno, y segundo, hace un llamado de que, mira, ten mucho cuidado porque podría repetirse cuando se atropella al trabajador, que el trabajador va a seguir velando por sus derechos. Pues aquí podría pasar otro verano, podría pasar un verano del 19, repetirse la historia. ¿Usted ha hablado con el gobernador sobre eso? Lo que yo planteé fue, primero el gobernador de Puerto Rico reconoció que la manera en que manejaron este asunto de los nombramientos y de la transición, pues no fue necesariamente la misma, así que él lo reconoció. En segundo lugar, cuando yo estoy planteando el aspecto de los veranos inolvidables, de los problemas graves, me estoy refiriendo específicamente a que el gobierno no puede mantener manos afuera y entonces pensar que no va a ser responsable. ¿Por qué digo esto, Limari? Porque no importa que el día primero entre en vigor el contrato y Luma asuma la responsabilidad o el control. Un servicio básico y esencial como lo es la energía eléctrica, al final de cuentas, el pueblo de Puerto Rico le va a exigir al gobierno que lo provea. No importa que hayan contratado a alguien para que lo maneje. Así que es inconsecuente si entra en vigor o no un contrato de una corporación privada, como lo sería Luma, porque si nos impacta un huracán, y Luma pues maneja como lo pudiera manejar, o lo maneja bien o lo maneja mal, al final del camino es el gobierno el que tiene la responsabilidad ineludible de asegurar que se restablezca el servicio de energía. Entonces te voy a dar un ejemplo. En la prensa trascendió que solamente Luma había reclutado 250 senadores.
y el número que se nos ha dicho que existe ronda por los 800. Los 800 no son suficientes. Imagínate 250. Claro. No, es complicado. estamos en aprieto. Hay que estar muy pendiente a todo esto, senador Rivera Schatz, como siempre agradecido de su tiempo y disponibilidad para atender un poco estos temas que son importantes y que el país quiere estar al tanto de todo lo que ocurre, así que como siempre agradecido de su tiempo. Saludos, para ti, Mari. Gracias por la oportunidad. Claro A que sí. usted. Excelente día. Y Mari-